saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a viernes 5 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información. Y es que sigue todavía todo este acontecimiento derivado del no nombramiento de los comisionados del INAI. Y aunque vimos que una jueza ha pedido y le dijo a la Jucopo que tenía 48 horas para resolver toda esta situación, siguen todavía los debates. ¿Qué es lo que va a pasar? En esta ocasión se centraron en un debate abierto. La senadora Xóchitl Gálvez, otra vez, y Rafael Barajas. La vuelven a dejar otra vez callada, porque estos sí son argumentos duros y que ya había expuesto en sus redes sociales el mismo Rafael Barajas, y cosas que yo creo que muchos también queremos saber. Y eso sí, este Instituto de Transparencia no lo da a conocer. Y estamos hablando del tema del Fobaproa, algo que seguimos pagando. Y otra cosa, hablan sobre los contratos que se están haciendo ahorita y que hay opacidad, comentan. Yo nada más voy a comentar algo. Contratos que se están terminando y contratos que van a traer una buena derrama económica. También empleo. A diferencia de otros contratos en donde se despilfarró el dinero, como una estela de luz o una barda que se quiso hacer. Bueno, una refinería que se quiso hacer y terminó en una barda. ¿Y el dinero? ¿Y la transparencia? Eso sí no se puede hablar, ¿verdad? O de los hospitales también que se iban a desarrollar y quedaron en obra muerta. ¿Y el dinero? ¿Y los contratos? De eso sí no habla toda esta oposición y mucho menos el Instituto Nacional de Transparencia. Fíjense ustedes, porque le volvieron a quitar lo galleta a Xóchitl Gálvez en esta entrevista. Y me dirán ustedes, Rafael Barajas versus Xóchitl Gálvez. 3 de sus 7 comisionados. Sin esos comisionados, como ustedes se podrán imaginar, ese organismo constitucional autónomo simple y sencillamente no tiene manera de funcionar. Hace 2 semanas, cuando parecía que habían llegado a un acuerdo para la designación de los comisionados, el presidente López Obrador vetó a los elegidos, alegando que habían sido designados por cuotas de un acuerdo entre Morena y el PAN. El presidente de la República no ha dejado de cuestionar el desempeño del INAI. Ha llegado a asegurar que no sirve para nada y que incluso, que este organismo se ha dedicado a encubrir las corruptelas de los funcionarios públicos. Esas son palabras textuales del presidente de la República. Hace apenas unos días, el presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Alejandro Armenta, presentó una iniciativa para desaparecer el INAI y que sus funciones pasen a otra dependencia, pudiera ser la Secretaría de la Función Pública. Luego dijo que mejor la Auditoría Superior de la Federación, pero el caso es que nunca se presentó la iniciativa, terminó el periodo ordinario de sesiones, no se aprobaron los nombramientos y el INAI está hoy prácticamente en el limbo. Las opiniones están divididas, unos dicen que el INAI no sirve para nada, otros dicen que sí, que ha servido para visibilizar muchos asuntos públicos, que de ahí han salido importantes investigaciones periodísticas. En fin, para hablar de este tema organizamos una mesa de debate en el octágono. De un lado tenemos a Rafael Barajas, el Fisgón, presidente nacional del Instituto de Formación Política de Morena, y del otro a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez. Gracias a los dos por acompañarnos. Les hago una primera pregunta. El presidente dice que el INAI es un órgano, un aparato creado para simular el combate a la corrupción y al mismo tiempo para ocultar actos de corrupción. ¿Ha servido o no ha servido el INAI? Empezamos contigo, Fisgón, por favor. Sí, mira, yo estoy convencido de que muchos de los órganos autónomos que se crearon en la era neoliberal eran básicamente aparatos que servían o que sirvieron para darle acceso a instancias de gobierno que antes no existían, a sectores y a grupos de interés.
Esto lo ves muy claramente, por ejemplo, con el tema de la CRE. ¿Quién sesionaba en la Comisión Reguladora de Energía? Eran básicamente gentes que estaban ligados a empresas multinacionales. ¿Qué ocurre con el INAI? Si nosotros revisamos la historia del INAI, vamos a ver que el INAI fue creado en tiempos de Vicente Fox y fue creado porque había un clamor público que quería que se transparentara el tema del FOBAPROA. Sí. Y Vicente Fox hizo una cosa muy curiosa en su campaña, porque dijo que él estaba por que se revisara el FOBAPROA, incluso dio públicamente una clave, y resulta que esa clave no servía. Y resulta que pues nunca se transparentó el FOBAPROA. Ajá. Y aquí hay una cosa, termino con esto. Porfirio Díaz tenía una frase que era muy buena. Decía, es una frase que habla sobre la voluntad política. Decía, si tú quieres resolver un problema, dale una solución. Si tú quieres darle largas, crea una comisión. Lo que hizo Vicente Fox fue crear no una comisión, sino todo un instituto para darle largas a solicitudes de transparencia muy importantes. Ok. Xóchitl Gálvez, ¿no ha servido el INAI? Por supuesto que ha servido, y el INAI no es una conquista de ningún. ¡Tómala! ¡Ah! Y ya digo, para meterle algo de nuestra cosecha, ¿no? Que como todos ya sabemos, la misma que ha dicho que vio su potencial y le invitó a entrar a la política fue el mismísimo Vicente Fox. ¿Sí? Xóchitl Gálvez lo ha dicho. A mí me invitó Vicente Fox. O sea que ella entró con toda esta marranada desde un principio, sabiendo que el INAI para eso servía. Para simplemente tapar lo que su jefecito en su momento no quería que se supiera. Prometió lo del FOBAPROA, dio una clave falsa, y de eso han pasado muchos años y la señora no le importaba. Gobierno. Es una conquista de los ciudadanos que quieren saber cómo se gasta el dinero el gobierno. Y la verdad es que si lo que dice Rafael fuera cierto y este gobierno tuviera un compromiso con la transparencia, pues la verdad es que el INAI sería poco necesario. El problema es que este es uno de los gobiernos más opacos en la historia. Se han encontrado una serie de pretextos para no dar información, la inexistencia cuando todo es digital. Pues antes podías echarle la culpa que se mojó el archivo, ¿no? Que se quemó. Hoy todo es digital. La parte de competencia, no me toca a mí, yo no soy, tú haces una solicitud de información y te mandan a 4 o 5 dependencias. Ahorita estoy tras del proyecto ejecutivo de la reconstrucción del metro, y además vieras lo difícil que ha sido tener la información. Y la tercera es la seguridad nacional. Como nunca en la historia, este gobierno oculta información. Entonces, si este gobierno le entregara a los ciudadanos lo que yo le pedí los contratos del AIFA, si el AIFA se hizo con dinero público, ¿por qué no entregarlo? Entonces, claro que a todos los gobiernos les molesta. ¿Qué me contestó el ejército? Que no se había hecho ningún subcontrato, que todo lo había hecho el ejército. Yo no le pregunté de mano de obra, yo le pregunté el cemento, la varilla, cómo la compraste, cuánto costó, en fin. Entonces, realmente a todos los gobiernos, desde Fox hasta el actual, les molesta la transparencia porque los exhibe. Gracias al INAI yo pude conseguir los contratos de la Casa Gris entre Baker Hughes y Pemex Internacional, que habían dicho que no había contratos, y claro que los conseguí. Gracias al INAI conseguí facturas y contratos de Segalmex. Yo puse una denuncia por el desvío de cientos de millones de pesos de Segalmex. Entonces, el INAI funciona, que se puede ser perfectible, sí, que tiene que ser más eficiente, sí, pero que es una institución de los ciudadanos, no hay duda. Ningún gobierno le gusta transparentar la información. Una de las críticas al INAI han sido los gastos excesivos del instituto, los sueldos de sus comisionados, de sus funcionarios. ¿Se podría pensar, Fisgón, en reformar el INAI en lugar de desaparecerlo? Digamos, ¿no podría conservarse la institución, pero hacerla menos cara y con menos privilegios? Mira, lo que me estabas preguntando, básicamente a lo que apunta es de que sí necesita cambios profundos esa institución, ya sea dentro de la institución o fuera de esta institución. Yo te voy a dar un dato que a mí me resulta preocupante. Hace unos años, en el 2017, Enrique Peña Nieto presentó su informe de gobierno del 17, y en este informe del gobierno venía todo lo que han sido los expedientes reservados del Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales. Y el dato que dio es bastante escandaloso. En tiempos de Fox se reservaron cerca de 3 millones de expedientes. En tiempos de Felipe Calderón se reservaron 4 millones de expedientes. Y esto es poco más de 4 millones de expedientes, y esto ya sumaba 8 millones de expedientes reservados. Y en tiempos de Enrique Peña Nieto, la cifra de expedientes reservados llegó a los 12.406.000. Digo, dime tú, ¿de qué sirve una institución de transparencia? Que lo que sirve es para reservar expedientes. Y aquí el tema de fondo tiene que ver con lo siguiente. En el Instituto Nacional de Acceso a la Información
se establece claramente que ese instituto debe respaldar, por un lado, debe asegurar la transparencia de la información y por el otro lado resguardar los datos personales. Bien. Si tú te fijas, el resguardo a los datos personales tiene que ver sobre todo con la parte esta del planteamiento que dice que lo que se busca es reservar los datos personales. Entonces eso es lo que se está reservando en realidad. Bien. Y aquí el tema de fondo tiene que ver con que, pues obviamente, es decir, yo sí creo que tenemos que distinguir lo que es propaganda política de lo que es el ejercicio de gobierno. Xóchitl, me temo que está haciendo un poquito de propaganda política cuando toca el tema de la Casa Gris. Perdón, a mí me parece increíble que quieran comparar el asunto de la Casa Blanca con el tema de la Casa Gris y yo no me voy a meter en ese debate. Una de las grandes críticas al INAI es que pasaron desapercibidos grandes actos de corrupción, como por ejemplo el de Genaro García Luna o la Casa Blanca de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Qué contestas ante esto, Xóchitl? ¿Estamos de verdad ante un organismo imprescindible? O sea, te vuelvo a insistir, a ningún gobierno le gusta la transparencia, ni este ni a los de antes. A mí me encantaría que Rafael pudiera ver hoy cómo te contesta la Defensa Nacional. Todo es seguridad nacional. Por eso el presidente tomó la decisión de mandar muchos de los proyectos a la Secretaría de Defensa Nacional para que los amparos, para que el acceso a la información pues, se pudiera reservar por motivo de seguridad nacional. No es que yo trate de hacer propaganda política, es que yo conseguí los contratos en el INAI de Odebrecht, de Baker Hughes con Pemex Internacional. Y pues ni modo, ahí vivía en una casa el hijo del presidente que pertenecía a un alto ejecutivo. O sea, no sé por qué puede hacer propaganda política, pero lo mismo se consiguió la estafa maestra. Y lo mismo el caso de Odebrecht. O sea, todos los sexenios han tenido sus escándalos, pero yo creo que cuando dicen que el INAI es oneroso, te voy a dar un caso real. La refinería de Dos Bocas ha costado $8.500 millones adicionales a lo que se dijo que iba a costar. Y tengo las actas del Consejo de Administración de Pemex en mis manos para probarlo. Son 170,000 millones de pesos. Eso equivale a 26 sexenios del INAI. ¿Por qué se disparó la construcción de una refinería que el presidente aseguró que iba a costar $8,000 millones? Y que Rafael me diga si esto es falso. Gracias, senadora. Rafael, por favor. Sí, mira, yo lo que quiero plantear es lo siguiente, es decir, por supuesto que es importante la transparencia y por supuesto que tenemos que revisar todos los datos, eso está fuera de cuestión. Y sin embargo, perdón, si hay una diferencia entre construir una estela de luz que cuesta miles de millones de pesos o construir una barda para una refinería que cuesta miles de millones de pesos a construir una refinería que sí va a refinar gasolina. Yo creo que eso sí establece diferencias muy importantes. Bien, ahora las funciones del INAI, e insisto en la pregunta, porque una cosa es el derecho a la transparencia, que ese lo hemos conquistado los mexicanos, y otra cosa es el organismo burocrático que le da salida a eso, que permite que eso sea operativo. ¿Se puede, Xóchitl Gálvez, se puede mantener las funciones del INAI en otra institución, digamos, sin necesidad de tener tantos organismos? ¿Por qué no podría estar el INAI, sus funciones, por qué no podrían ser absorbidas por la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo? Porque las facultades de la auditoría son otras, que por sí están muy minimizadas. Ahora sí que hablando de alcahuetes, pues la Auditoría Superior de la Federación se ha convertido un poco en alcahuete de algunos gobiernos, no solo de este. Pero más allá de eso, yo lo que diría es, el INAI puede ser más eficiente, pero no solo transparenta lo que los gobiernos no quieren que se transparente. Si todos los gobiernos entregaran a la primera la información, si ningún gobierno te dijera que no encuentra la información, si ningún gobierno te dijera que no es su competencia, que es un tema de seguridad nacional, no se requeriría el INAI. El problema es que los gobiernos no entregan la información y entonces los usuarios tienen que recurrir al INAI. Lo que yo le daría al INAI son más dientes, porque hoy a quien nega la información, que la está negando medio mundo, la cantidad de información negada por este gobierno es brutal y solo hay una sanción administrativa en el órgano interno de control. Por Dios, hoy se están pitorreando de esa sanción administrativa porque el órgano interno de control no sanciona a nadie. Bien. Entonces necesitamos darle más dientes al INAI, más que quitarle facultades, hay que darle más dientes para que sancione a aquel funcionario que no entregue la información. Y si llega un momento en que el 100% de los funcionarios entregan la información, pues entonces habría que ir pensando en desaparecer el INAI. Pero en este momento... Senadora. Muchas gracias. Ok. Fisgón, danos por favor una conclusión de 1 minuto porque se nos termina el tiempo. Seré muy breve. Cuando Xóchitl Gálvez dice que a los gobiernos no les gusta la transparencia, no se está dando cuenta, pero está aceptando que el INAI no ha funcionado. Yo ahí lo dejaría. Ok, interesante. Bueno, tienes 30 segundos, Xóchitl Gálvez, para No es contestar. facultad del INAI, no es facultad del INAI dar la información. Es Entonces, ¿para qué obligación de los sirve? gobiernos. Pues por eso te estoy diciendo que le den dientes para sancionar a los funcionarios que no le entregan, porque aquí es la culpa de los funcionarios opacos y corruptos que con tal de robarse el dinero no entregan la información para que no los cache. Entonces yo le diría,
A ningún gobierno les gusta entregar información porque exhibe las corruptelas. Y ahora que nos enteremos todos los contratos mal hechos en Dos Bocas, va a ser un escándalo, con todo respeto, Rafael. Bueno. Es un escándalo pasar de 8,000 Al tiempo. a 10. Por eso, pero como no entregan Al la tiempo. información, no hay Bueno, manera de ya saber lo cuánto veremos. dinero se ha robado. Muchas gracias, senadora Xochitl Gálvez, senadora de la República por el PAN. Muchas gracias. Pues ya ven, como siempre, sin argumentos, ahorita sí más tranquilita porque ya no le queda de otra. Pero ahí el mismo Rafael Barajas se lo dice. Pues si está diciendo que a muchos gobiernos no les gusta la transparencia, entonces ¿para qué sirve el INAI? ¿No ha hecho nada entonces? Entonces, ¿para qué existe? Para que ustedes se den nada más cuenta, ¿eh? Y obras que se supone que hicieron los expresidentes y quedaron ahí, en el olvido, sin terminar. Y obras que el mismo presidente está terminando, ¿sí? Haciendo el trabajo que ellos prometieron. Así es esta forma de pensar de la oposición. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.